Este es el primer video correspondiente al tema flexión pura en hormigón armado. El mismo complementa pero no sustituye a la lectura del fascículo de teoría correspondiente. Antes de entrar en tema, es conveniente consolidar la terminología a emplear, para lo cual se repasarán los diferentes tipos de flexión ya conocidos. La figura muestra una viga simplemente apoyada con dos cargas concentradas dispuestas simétricamente. Se aprecian en ella tres sectores. En dos de ellos, los extremos, el elemento se encuentra solicitado a flexión simple, es decir, flexión y corte, mientras que en la zona central la solicitación es de flexión pura, es decir, flexión sin corte. En hormigón armado todavía no existe una teoría suficientemente sencilla y práctica como para abordar simultáneamente la flexión y el corte, por lo que sin cometer errores significativos, ambas solicitaciones se estudian separadamente para luego establecer en forma aproximada la interacción que existe entre ambas. El análisis de la flexión pura en hormigón armado, que de aquí en adelante llamaremos por simplicidad flexión, es relativamente sencillo si la sección tiene un eje de simetría. Esta situación se produce cuando la pieza presenta un plano de simetría. En estos casos, el eje neutro resulta normal al eje de simetría y suele decirse que la pieza tiene un plano medio. Si las cargas se encuentran contenidas en ese plano medio, se satisface la condición anterior y se dice que se está en presencia de una solicitación de flexión recta. En caso contrario, la solicitación será de flexión oblicua, y su análisis resulta operativamente más laborioso pero conceptualmente idéntico al correspondiente a la flexión recta. La complejidad radica en que resulta desconocida tanto la profundidad como la inclinación del eje neutro. En ambos casos la solicitación exterior de flexión, recta u oblicua, es equilibrada por pares de fuerzas interiores, pero la resultante de fuerzas interiores en la sección es nula al no existir una fuerza axial exterior resultante. Este concepto es muy importante. Por definición, en flexión simple la resultante de fuerzas interiores debe ser nula. Si el elemento con plano medio estuviera además sometido a un esfuerzo axial de tracción o de compresión contenido en dicho plano, las solicitaciones serían de flexión compuesta recta. Mientras que si el elemento no tuviera plano medio o la carga no estuviera contenida en el mismo, se estaría frente a un caso de flexión compuesta oblicua. La flexión compuesta será estudiada más adelante en el curso. Repasemos algunas cuestiones ya conocidas. Las figuras muestran el conocido comportamiento de una viga construida con un material ideal sometida a una solicitación de flexión pura. En ellas se aprecia que las secciones originalmente planas se mantienen planas luego de experimentar una rotación. Existe una fibra denominada eje neutro para la cual las tensiones normales son nulas. El eje neutro es normal al eje vertical de simetría de la sección. La distribución de tensiones normales sigue una ley lineal. Las tensiones normales crecen en valor absoluto al alejarse del eje neutro y son máximas en las fibras extremas de la sección. El efecto Poisson dilata transversalmente la sección en la zona comprimida y disminuye su ancho en la zona traccionada. En las condiciones anteriores, la tensión normal sigma a una distancia i del eje neutro puede calcularse mediante la conocida expresión de Navier, es decir, dividiendo el momento actuante por el módulo resistente a la altura en que se desea conocer la tensión. Pasemos ahora a la descripción cualitativa del comportamiento experimental de vigas de hormigón armado para señalar las diferencias que se presentan al compararlo con lo conocido hasta ahora, que estaba referido a vigas construidas con un material ideal, es decir, homogéneo, linealmente elástico, continuo e isótropo. El ensayo se realiza sobre una viga simplemente apoyada con cargas concentradas simétricas. La sección transversal es rectangular y solo presenta armadura inferior. El gráfico muestra la relación entre el momento en la zona de momentos constantes entre cargas concentradas y el giro medio de las secciones comprendidas en ese sector. Hasta la aparición de la primera fisura, la viga se comporta, a los fines prácticos, como si estuviera construida con un material ideal. La primera fisura se produce en el tramo de flexión constante en coincidencia con la sección más débil para un momento al que denominaremos MCR.
En forma aproximada, el momento de fisuración puede calcularse como el producto del módulo resistente de la sección por la tensión de rotura por flexión del material hormigón. Cabe comentar que en varias ediciones del CIRSOC 201-05 la expresión para el cálculo de esta tensión es incorrecta. Debe realizarse la corrección que se muestra en la figura. A la derecha se muestra una idealización del comportamiento a través de una linealización. La diferencia entre el diagrama real y el idealizado es imperceptible. En este sector puede hablarse de módulo de elasticidad y la curvatura de fisuración se obtiene como 2 veces la deformación específica de rotura por flexión dividida la altura total de la sección. La figura representa el proceso de fisuración sistemática. El punto 2 corresponde a un momento cuya magnitud suele ubicarse en el entorno de 1,3 veces el momento de fisuración inicial. Este punto marca el final de la fisuración sistemática. No todas las fisuras presentan la misma profundidad. Unas pocas son profundas y la mayoría se limitan al área traccionada próxima a las armaduras. Tal como se vio al estudiar tirantes, a partir de la finalización de la fisuración sistemática, las fisuras existentes se propagarán y se abrirán, pero no aparecerán nuevas fisuras primarias. A partir del final de la fisuración sistemática, se observa la propagación y apertura de las fisuras primarias existentes hasta llegar a la fluencia de la armadura inferior. Podrán aparecer, como en tirantes, fisuras secundarias no visibles y hasta terciarias. En la viga real, a partir de este punto, se produce todavía un pequeño aumento en la resistencia debido al proceso de endurecimiento del acero y a un pequeño incremento del brazo interno de palanca. En el diagrama idealizado es usual suponer que el momento permanece constante e igual al momento para el cual se produjo la fluencia de la armadura. Si la rotura se hubiera producido antes de que la armadura llegara a fluencia, se hubiera hablado de rotura por el hormigón, mientras que si la armadura llega a fluencia, se habla de rotura por el acero. Como se verá más adelante, por razones de ductilidad, los reglamentos solo aceptan este último tipo de rotura. En esta figura se compara el comportamiento linealizado de la viga con el de otra ficticia en la que la totalidad de las secciones transversales se encuentran fisuradas, es decir, en estado 2. Ya se había hecho algo similar al estudiar tirantes, y se había observado que a la diferencia entre ambos comportamientos se la denominaba tensorrigidez o tension stiffening, y es producto de la rigidización que proveen las secciones de hormigón no fisuradas. Recapitulando, el estudio se concentrará en la flexión recta pura, es decir, sin presencia de corte. Más adelante, luego de estudiar corte, se estudiará también la interacción entre ambas solicitaciones. Se repasaron las diferencias entre la flexión recta y la oblicua y entre la flexión simple y la flexión compuesta. Se comentó que las flexiones rectas presentan en su análisis la ventaja dada por la ortogonalidad entre el eje de simetría y el eje neutro. Se repasaron conceptos básicos de flexión en materiales ideales. Se describió cualitativamente el comportamiento de una viga real de hormigón armado sometida a flexión, identificándose el momento de fisuración, el proceso de fisuración sistemática y el de aperturas de fisuras hasta llegar a la fluencia de las armaduras. Se simplificó el diagrama real a través de uno linealizado. Se mostró la similitud entre lo visto en tirantes y lo visto en flexión, retomando los conceptos ya vistos de estado 2 y tensorrigidez.